Bienvenidos a La Revolución Consciente, un espacio que hemos creado para ti, que estás abierto al conocimiento, donde las ideas y la transformación son la orden del día. Bueno, bienvenidos a nuestro podcast de hoy. Hoy vamos a hablar de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante, Andrés? Dínoslo, Estefan. Bueno, lo más importante en la vida es el propósito. Efectivamente. Y vamos a hablar hoy por qué es tan importante este propósito. Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos levantarnos todos los días, pero normalmente no sabemos por qué. Y el por qué es lo más importante. Para hablar de propósito, lo primero que me gustaría hablar es de por qué vamos a trabajar todos los días. Yo creo que hay muchas personas que tienen una errónea descripción de lo que representa el éxito para ellos. Desde niño, bueno, mis amigos siempre han hablado de que esta persona la hizo, ya Michael ya la hizo, ya no sé quién ya la hizo. ¿Y a qué se referían con que la hizo? Con que se había ganado ya suficiente dinero para no tener que hacer nada más en la vida. Y realmente ahí es donde nos encontramos personas con muchísimo dinero, pero infelices. Personas que a lo mejor vieron el dinero como propósito, y el propósito no se puede ver como el dinero. El dinero es una herramienta que nos sirve para poder aportar más propósito al camino. Sí, claro, Andrés, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, pensando en este tema del propósito, que personalmente es un tema que me apasiona muchísimo, me he dado cuenta de algo, y es que a lo largo de la vida, nosotros empezamos la vida dándole mucha importancia al materialismo. Y lastimosamente, lo vemos cuando somos niños. Todo lo que nos importa es tener el juguete, es tener la galleta, etcétera, etcétera. Cuando somos adolescentes también, pues queremos estar con los amigos, el último iPhone o el último celular, etcétera, etcétera. Y a lo largo de la vida, la importancia del materialismo va disminuyendo. Y lo que va subiendo también a lo largo de la vida es el sentido que le queremos dar a las cosas que hacemos. Y yo me he dado cuenta de que en el momento en que encuentras tu propósito, es en el momento en que la curva del sentido es superior a la curva del materialismo. Y para mí personalmente ha sido el momento en que yo he empezado a vivir una vida feliz y con conciencia. A mí me gustaría que me comente un poco qué es vivir a conciencia según ustedes. Bueno, yo quiero retomar del tema del propósito, porque yo siento que estoy construyendo o descubriendo mi propósito, ¿verdad? Entonces he estado leyendo un tanto, escuchando aquí y allá, y sí es cierto que nuestro propósito, cuando se encuentra, empezamos a darle un rumbo a nuestras vidas. Es decir, es el por qué nos levantamos cada día, de eso que hacemos con pasión, que ningún otro puede hacerlo igual y que aún así mejora el mundo. Porque siempre hemos estado apegados al paradigma de, como bien dice Andrés, el éxito. El éxito lo igualan a un auto nuevo, el mejor cargo dentro de una organización, pero yo creo que en estas últimas décadas han cambiado mucho el concepto del éxito, ciertamente. Entonces, lo que tiene que ver con propósito es qué haces tú diferente y que sirve a los demás más allá de lo que puede estar atado a lo material, ¿verdad? Entonces, primero empieza todo en el tú, ¿verdad? Tú puedes decirle a la gente, bueno, yo hago esto y estás basado en eso. Luego, cuando tomas conciencia de lo que piensas, cómo lo haces y cómo actúas, ahora empiezas a descubrir el que todos estamos unidos, o sea, que somos un nosotros. No sé si me hago entender. Totalmente. Y es ese propósito de grupo que yo creo que el que nos hace lograr algo más grande de lo que podemos lograr por nosotros mismos. Y ahí entra un tema que es un debate importante, que es cómo hacer, ya una vez que tú tienes identificado el propósito, y yo creo que más adelante vamos a escuchar cómo identificar el propósito para los que nos están escuchando, y si quieren entrar en esta onda tan llena, que hace que nos sintamos llenos. Hay una cosa que habla de cómo
cómo hacer que otras personas se sumen a un propósito en común. Y hay dos formas. La clásica y la que usan todas las empresas hasta ahorita es la manipulación. Es decir, bien sea económica o bien sea de cualquier índole, porque si no te haces psicoterror. Claro, si no haces lo que yo te digo, te voto. O lo que sea. Exacto. Y la otra, que es la que nosotros empujamos, y es que responde un poco a la pregunta de Estefan, ¿cómo hacer que las personas de verdad vivan en conciencias, conscientes de que están persiguiendo un propósito? Es inspirándolos a enamorarse de su propio propósito, inspirándolos a entender el trabajo o este propósito como lo más importante que tienen en sus vidas, y hacer que lo hagan porque quieren hacerlo, porque están enamorados de ese fin. Es que la conciencia como tal, partiendo de lo que significa la palabra, es quien siente, quien piensa y actúa con conocimiento de lo que está haciendo. Y de allí incluso nuestro eslogan que dice vivimos a propósito, ¿cierto? Porque ya cuando tomas conciencia, dejas tanto de pensar y arrancas con las acciones. Efectivamente, Andreina, y como lo dijo Andrés también, si llevamos ese concepto de propósito a las organizaciones, a las empresas, ahí pues el tema se pone cada vez más interesante, porque la idea como líder de una organización es acercarse y perseguir un propósito, pero un propósito que no es tuyo directamente, es un propósito colectivo, y siendo líder de una organización no significa que tú eres el más alto dentro de la organización, sino significa que tú estás el más cercano a ese propósito, y te tiene que convertir en un líder no para que te sigan, no para que las personas de las organizaciones te sigan, sino que para que tú seas una guía para llevar a esas personas a acercarse a ese propósito de la organización. Y que esos seguidores lo hagan por voluntad propia. Porque como decíamos al inicio, puedes llevar a la gente hacia dos formas. Inspirándolos, que es donde el seguidor realmente se convence de lo que tú profesas, y lo otro que es la antítesis y es errado, ¿no? Que ser como líder simplemente por terror, por miedo. Efectivamente, porque lo estás empujando a hacer algo que realmente quizás no están convencidos de que quieren hacer. Y esto hay que tomarlo en cuenta desde que tú reclutas a las personas. La mayoría de los líderes reclutan a personal basados en el qué, ¿no? Basados en las acciones que hay que hacer. Entonces, esta persona tiene este expertise, lo contrato. Cuando ya solucionaste ese problema o cuando ya se generó un cambio y ya esa persona, el expertise es obsoleto, pues ya esa persona no le sirve y tiene que estar cambiando de personal. En cambio, si tú cuando contratas a alguien, lo contratas basado en tu propósito, en tu porqué, en la razón de ser de la organización, es como cuando buscas a tu pareja, ¿no? En la razón de ser de tu vida. Si las dos personas están buscando un propósito, igualito un equipo buscando un propósito, pues se prepara, está estimulado para poder aprender, para poder estudiar, para poder actualizarse, para vivir el cambio. Y de esto nos puede hablar muchísimo Estefan. Sí, no, yo creo que es un error que cometimos mucho en las organizaciones al reclutar gente sobre su experiencia pasada, sobre lo que ha hecho antes, cuando yo creo que deberíamos enfocarnos más bien en el potencial de aprendizaje, en el potencial de perseguir, de capacidad de perseguir ese propósito que es el propósito que es el objetivo común de la organización. Entonces ahí hay un cambio de mindset, yo creo que tenemos que realizar, que es bien importante. Totalmente de acuerdo. Sí, la idea es que las organizaciones y bueno, de todas las experiencias previas que puedo hablar, mucho nos basamos en que desprendemos el corazón, por decirlo así, de la razón. Están como aislados. Pero cuando hablamos de un propósito, más allá de una organización, incluso en tu vida propia, tú tienes que seguir tu corazón. O sea, tienes que sentir que eso realmente te estremece, que te muestra luego la visión y las acciones, porque si lo llevamos al contexto organizacional, bueno, ya sabemos, misión, visión, objetivo, plan estratégico, eso es lo que estamos acostumbrados. Pero cuando tú estás en una posición de liderazgo,
literalmente por una posición a nivel organizativo, tú necesitas inspirar a la gente. Y una de las formas que yo siento que debemos nosotros ayudar es viviendo con pasión. O sea, sintiendo al máximo que lo que se está haciendo lo estás viviendo y que sirve para el futuro. No sé si me siguen el sentido de vivir totalmente. con pasión. Es como metértelo, o sea, compromiso, más allá. Totalmente, yo me pongo en el lugar, en los zapatos, porque soy empleado todavía, y si a mí me dicen que yo tengo que trabajar todos los días para hacer que los dueños de la empresa sean cada vez más millonarios, pues no es algo que nos inspire. Tú puedes hacerlo porque, bueno, es tu trabajo, lo cuido, porque de esto vivo, pero ¿tú crees que un equipo puede funcionar de la misma manera cuando le dices que va a ser a unos señores que viven en los Estados Unidos, en Europa, más millonarios? ¿O estamos solucionando una situación que va a hacer que el mundo sea un sitio mejor directamente? O sea, nuestro trabajo tiene un impacto positivo en el mundo, y este impacto positivo va a hacer que las cosas mejoren. ¿Quién no quiere pelear por algo a ese nivel? ¿Quién no quiere trascender de alguna manera siendo una mejor versión de sí mismo, a la vez que alcanza un objetivo en común, con un grupo inspirado y con un grupo que está persiguiendo, como tú dices, Andreina, con pasión, un propósito común? Incluso una de las principales causas de renuncia o de rotación de personal es que no te sientes identificado con tu líder, porque la gente necesita, más allá del incentivo económico y de aprobación social y todo esto, ya cuando estamos en un nivel de evolución mental superior, inspiración. Claro, y lo estamos viendo cada vez más con la nueva generación que llamamos millennials o centennials, que realmente hemos visto que son personas que quieren sentir un sentido o vivir un sentido dentro de su organización. Quieren que lo que hagan sea útil para el mundo, no solamente para ellos. Entonces ahí es donde también vemos que puede haber un conflicto entre las organizaciones y las nuevas generaciones, ¿no? Frente a ese propósito que a veces algunas organizaciones no están persiguiendo tanto. Sí, incluso lo que es la autenticidad. Si hablamos, yo siempre lo comparo, como lo decía Gandhi, o sea, lo que es una persona íntegra, o sea, dices, haces y piensas de la misma manera. Y cuando eres auténtico es simplemente eso, profesas, haces, pero la gente lo percibe. No hay otra forma de liderar, por decirlo de alguna forma, más que con el ejemplo. Si llegas a la hora, si dices y cumples, o sea, no hay otra forma más de influir en la gente que tu propio ejemplo. Por lo menos así me funcionaba a mí. Bueno, como para darle ya final a esta primera parte de nuestro podcast, que habla del propósito, de lo que significa vivir con sentido, es claro, y yo creo que nos ha quedado clarísimo con la explicación de todos, que darle sentido a la vida es la clave de la felicidad. Si tu vida está llena de sentido, no tiene que estar llena de dinero, no tiene que estar llena de cosas materiales, porque estas cosas materiales normalmente tienen una satisfacción efímera. Y lo decían los estoicos. No, Estefan, no sé si te acuerdas cuando estudiamos a los estoicos, hablaban de esta genética que venimos trayendo desde hace más de 300.000 años de evolución, en donde nuestros genes, nuestros antepasados nuestros genes quieren que nuestros genes pasen de generación en generación. Y eso ha traído a personas que están buscando constantemente satisfacer sus necesidades, y esos eran los que vivían, porque era que comían más rápido, esa ansiedad. Pero a días de hoy, así como no necesitamos el azúcar y nuestro cuerpo nos la sigue pidiendo, pero hoy es contraproducente comer mucho azúcar, pues hoy también es contraproducente tener esa ansiedad por obtener objetos que finalmente no te dan una felicidad, y genéticamente la felicidad es efímera, pasa rápido. En cambio, el sufrimiento duele más. Entonces debemos llenar nuestra vida de sentido, y ahora vamos a hablar en esta segunda parte de cómo hacerlo, cómo encontrar nuestro propósito. Y para eso, bueno, tenemos un gran especialista que fue el que me ayudó a mí a encontrar mi propósito, y es Estefan Bachot, que nos va a explicar un poco
cómo podemos hacer nosotros pues, para encontrar nuestro propósito en la vida y nuestro propósito en nuestro trabajo Ayúdanos, también. Estefan, por favor. Yo que estoy en la búsqueda. Claro que sí. No, efectivamente, pues yo realmente me interesé sobre este tema, pues leyendo mucha información, muchos libros sobre los temas y me encontré con un método que es un método japonés que se llama el método Ikigai, realmente que me llamó mucho la atención y a principio, bueno, yo quise ser como el conejito de India y probar la metodología conmigo mismo. Es una metodología que se basa en 4 elementos: lo que amas, lo que haces bien, por lo que te van a pagar y lo que el mundo necesita. Eso te permite encontrar tu pasión, tu misión, tu vocación y tu profesión. Y cuando vas juntando esos 4 aspectos, ahí pues vas diseñando tu propósito. A principio, pues yo lo hice conmigo mismo y me gustó muchísimo, pero realmente me he dado cuenta del poder de esa metodología cuando yo empecé a ayudar a la gente a encontrar su propio propósito. Efectivamente, pues yo lo he hecho con Andrés, que ahorita nos va a contar su experiencia con ese proceso, ese camino, que me parece un camino muy bonito. Siempre nos enfocamos mucho en los resultados, pero yo les digo, chicos, es que el camino también, hay que enamorarse del camino porque es muy bonito. Y bueno, digamos que mi experiencia con esa metodología Ikigai ha sido increíble, y yo lo he llevado también a mi relación de pareja, porque yo ayudé a mi esposa también a encontrar su propósito de vida. Y yo no me quedé ahí, yo dije, mira, porque yo he buscado, desde que yo he encontrado mi propósito, he buscado muchas maneras de hacer que mi esposa sea parte de ese propósito mío, pero como es mi propósito ha sido muy difícil. Pero al ayudarla a encontrar su propio propósito, después nosotros juntamos nuestros 2 propósitos para hacer nuestro propósito como pareja. Y realmente ahí yo vi como se abrió un campo de posibilidades para nosotros y ahí yo estoy viendo el camino a la felicidad, un camino que nunca se va a parar con mi esposa, donde efectivamente tenemos muchos proyectos en común que vamos a hacer. Entonces, realmente la forma de encontrar ese propósito, pues yo la encontré a través de la metodología Ikigai. Andrés, cuéntanos un poco tu parte, ¿cómo te sentiste tú con ese camino, ese viaje? Bueno, primero tengo que decirles cuál es mi propósito. Sí. Que encontré en esa. Mi propósito es inspirar a otros a vivir en conciencia, adquiriendo conocimiento y compartiéndolo, para crear una mejor versión de mí. Y esto siempre muy cercano a la naturaleza, porque me encanta el mar y me encantan los deportes que tienen que ver con la naturaleza. Entonces, realmente el solo materializar, porque el propósito no es algo hacia adelante. No es como mi misión, no es la causa por la que peleo, ¿no? Mi propósito para mí ha sido como algo que estaba enterrado y desde hace mucho tiempo he empezado a escarbar y he empezado a notar ciertos detalles en este cofre. De pronto empezó a brillar hasta que está aquí, ¿no? Materializado y te lo agradezco muchísimo, Steph, porque teniéndolo escrito es como que todos los días sé por qué preocuparme. Y aquí hay una relación muy, muy cercana con los problemas que enfrentamos todos los días, ¿no? Los problemas son problemas cuando te están interrumpiendo el hacer llegar propósito. Si no, en realidad dejan de ser problemas. Y ya desaparecieron, creo que el 70-80% de los problemas de mi vida una vez que tengo reconocido mi propósito. Bueno, ya que ustedes ya conocen mucho mejor la metodología, que yo quería consultarles, que yo sí estoy en esa búsqueda actual de mi propósito, creo que le hace falta, es como un diamante en bruto y lo tengo que ir como que perfilar. ¿Ustedes piensan que hay que retar a diario el propósito con las cosas que hacemos o simplemente es parte de tu vida? El propósito es nada más tomar conciencia de la razón por la cual haces lo que haces en tu vida. Entonces, el propósito no se inventa. El propósito solamente se toma conciencia de tu propósito que siempre ha sido adentro de ti.
dentro de ti Y mismo. siempre ha estado en Sí. ti, no cambia con el No, tiempo, no es no porque estabas cambia. soltero, tenías los 15, te casaste, no. Exactamente, es una tu esencia. propósito no cambia y efectivamente cuando yo hice una pequeña investigación y recuerdan los 4 elementos de la metodología Ikigai yo me da cuenta de que casi el 99% de las personas que piensan encontrar su propósito no toman en cuenta un aspecto importante y es lo que el mundo necesita. Y el ser humano es egoísta por definición y eso está bien, pero tú no puedes encontrar tu propósito si tú no tomas en cuenta lo que el mundo necesita. El propósito va mucho más allá de tu persona, entonces es algo mucho más grande, entonces esto no cambia en el tiempo. Hay una historia que cuenta Fred Kaufman, que fue una de las historias que nos enganchó mucho, que es la del tigre, la del tigre que se cría con las ovejas. Una tigresa va a cazar ovejas y cuando está yendo a perseguir las ovejas, empieza a dar a luz a un tigrillo. Y la tigresa muere, desgraciadamente. El tigrito nace entre las ovejas y se empieza a comportar como una oveja. Entonces crece con las ovejas y claro, él describe a las ovejas como estos seres que todo el tiempo se quejan, están todo el día quejándose, todo el día haciendo lo que les dicen, van para allá y van para acá, pero siempre tienen esta forma de quejarse, ¿no? Y un día viene un tigre nuevo a cazar a las ovejas, caza una oveja y se queda viendo a este otro tigre que está corriendo también detrás de todas las ovejas, pero con todas las ovejas y haciendo ve. Y claro, con muchísima vergüenza de ver a su raza ser parte de quejándose de esa manera y no siendo de alguna manera consciente. Lo agarra por el cuello. Claro, el tigre pensaba que se lo iban a comer porque creía que era una oveja y va corriendo, se lo lleva a un lago y lo pone en el lago para que se mire a él mismo. Claro, cuando se ve por primera vez reflejado en el agua se asusta porque pensaba que era una oveja y le dice, este tigre le dice, bueno, quiero que ahora rujas. Y le enseña, hace un rugido de estos ¿sabes? De los tigres de verdad, de película. Y el tigre trata, pero le salía esta mezcla de oveja-tigre, hasta que finalmente hace un gran rugido y se despierta. Y es la forma como los sufíes, esta orden previa a los musulmanes, los sufíes describían el despertar del ser humano con esta historia. Cuando una persona descubre su propósito, cuando una persona descubre que no era consciente y empieza a ser consciente, empieza a ser un ser humano de verdad. Y es por lo cual también en la filosofía china que estudiamos junto con Estefan, hablaban de que el ser humano nace egoísta, nace y va usando sus capacidades para trascender. Entonces esta conciencia que representa ese despertar del ser humano es la que nos da el poder y es la que nos separa de esas quejas que tenemos todo el tiempo, de las noticias, que nos quejamos, somos unas víctimas constantemente, nos ponen en una posición de protagonismo y en una posición de búsqueda de propósito y de más que nada materialización del propósito, que es la que hoy por hoy recomendamos, ¿no? Con este podcast. Bueno, chicos, yo creo que, no sé si les parece, yo he estado tomando unas notas por acá, quizás hacemos como un catch-up de resumen de lo que podríamos hoy conversar. Hablamos de un toque de liderazgo, de conciencia, de propósito y del método Ikigai, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que pude tomar dentro de lo que dijeron, por ejemplo, si tus acciones inspiran a otros, en este caso si tienes seguidores, a soñar más, a aprender más, a hacer más, a cometer más errores, entonces uno se convierte en un líder, ¿verdad? Entonces sería una como de las conclusiones. Hoy en día es muy cierto que hay mucha manipulación del ambiente donde nos desenvolvemos y hay mucho el culto a la personalidad y lo vemos día a día con el tema de los influencers, ¿no? Donde la orden del día básicamente es estar de moda, ¿no? No sé si ustedes quieren agregar algo dentro de las conclusiones finales. Yo agregaría que, bueno, que hay que, para poder
transmitir este propósito constantemente y ser conscientes, tenemos que buscar siempre ser una mejor versión de nosotros mismos. Y de eso se trata la vida. Claro que sí, yo agregaría también bueno, que todo lo que hacemos en la vida es una prueba tangible de nuestro propósito, que lo hayamos descubierto o no. Y siempre recuerdan que perseguir tu propósito es tu elemento diferenciador. Todo el mundo te puede copiar en lo que haces, pero el por qué lo haces, eso es único. Correcto. Y eso es lo que te hace único. Nada, entonces hablaremos de un poquito más de todo esto en próximos podcasts. Tenemos el de cultura organizacional, que está muy chévere, que lo recomendamos, así que más adelante hablaremos de él. Es súper importante. Claro que sí. Administración del tiempo. Bueno, esperamos que nos sigan escuchando y si esto te ha gustado, lo puedes recomendar. Una vez más, gracias por darle la oportunidad a revolucionar tus pensamientos. Si te ha gustado este podcast o piensas que a alguien le puede interesar, pues no dudes de compartirlo.